Te bendiga más. Qué bueno, ¿verdad? Cuando escuchaba a nuestro hermano pastor, me remonto, ¿verdad? Y le digo algo, porque yo he viajado mucho como misionero también a la República Dominicana. He estado en muchas partes de la República Dominicana y realmente un viaje misionero te cambia la vida de las personas. Te da una visión diferente de lo que es el Evangelio y uno ve las necesidades y los milagros que Dios hace en esos lugares. Pues uno se pregunta por qué no se hace acá, ¿verdad? Y es porque acá nosotros tenemos muchas comodidades y rápido que tengan una enfermedad, vamos para el hospital. Allá las distancias de los hospitales son tan y tan largas y la gente no tiene los recursos, ¿verdad? Y pues tienen que orar solamente y confiar en Dios para que Dios haga el milagro. Dios lo hace, ¿verdad? Así que le invitamos, ¿verdad? Ver niños. Yo he visto, siempre que vamos, nosotros cuando vamos a la República Dominicana, vamos con la visión de actividades de niños, fortalecimiento de los pastores y líderes y las cárceles. Esa siempre ha sido nuestra visión. Y por la noche las campañas evangelísticas. Así que cuando uno va a esos sitios, predica 2 y 3 veces. Yo termino por la garganta que casi ni puedo, ¿verdad? Así que algún día sería bueno que el hermano nos invite y nos vamos para allá también, ¿verdad? Porque a mí me encanta lo que es el viaje misionero. Las misiones para mí, ¿verdad? Si usted no puede ir con sus pasos, vaya con un peso, ¿verdad? Y aporta y la bendición que el hermano recibe, también usted está compartido en esa visión, esa bendición que Dios da, porque no solamente es el que va, tan necesario. Mire, en las misiones son importantes tres grupos, ¿verdad? Es bien importante el que va, pero el que va no puede ir si no hay alguien que lo respalde, ¿verdad? Porque tiene que haber gente que lo apoye financieramente y tiene que haber intercesores. Así que es bien importante que cuando nosotros enviamos, así como el hermano que va a Nicaragua, que lo apoyamos económicamente, pero también tenemos que hacer un grupo de intercesión para el tiempo que él esté en esos lugares ministrando, para que las opresiones, ¿verdad? Porque siempre va a haber oposición del enemigo, porque el enemigo no va a querer que le robe las almas, o le quite las almas de las vidas. Entonces la iglesia tiene que estar en intercesión para apoyar a ese hermano que va en misión. Vamos entonces, hermanos, rapidito, porque el tiempo avanza, a ver si en media hora puedo hacerlo. Vamos a hablar de lo que es la personalidad cristiana, ¿verdad? La personalidad cristiana. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en Hechos capítulo 22, del 1 al 16. Yo les pido que se pongan en pie, por favor, para que podamos reactivarnos, ¿verdad? Muchas veces, mucho tiempo de pie, sentado, pues, en nuestro cuerpo, pues puede pasar unas cosas, ¿verdad? Y queremos reactivarnos ahí un poquito para la clase. Así que les vamos a pedir que se pongan en pie para leer la palabra y luego, ¿verdad? Yo voy a leer por porciones, no lo voy a leer todo rápido. Vamos a Hechos capítulo 22 y vamos a leer primeramente de los versículos del 1 al 5 y luego seguimos adelante, ¿verdad? Hechos capítulo 22 del 1 al 5 dice la palabra del Señor: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa de vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, que quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Sigo leyendo. Pero aconteció que yendo
yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gracias, Señor, por esta palabra. Danos el nuevo de la misma, Señor, y que podamos hablar conforme a ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la clase bíblica, la lección número 17, una personalidad cristiana. Y cuando hablamos de personalidad, fíjense que hablábamos los otros días de carácter. Hace unos domingos atrás hablábamos de carácter. Carácter es una cosa y personalidad es otra. Cuando hablamos de personalidad, ¿cómo usted define cuando escucha esa palabra, personalidad? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué vendría, verdad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa? Muy bien. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Cómo piensa? Muy bien. Lo que los demás ven de ti, muy bien. Los valores que tiene. Valores que tiene, muy bien. Cómo te comporta, muy bien. Yo la personalidad la defino, ¿verdad?, como una ensalada. Hay ensaladas que tienen muchas cosas, pero esa ensalada tiene aderezos, ¿verdad? Y hay aderezos que son dulces y aderezos que son ¿qué? Agrios. Y hay aderezos que son salados, ¿verdad? Así es la personalidad. Hay gente que tiene, ¿verdad? Cuando hablamos de la personalidad, según Morris y Maistot, ¿verdad? En el libro dice que es un patrón único de pensamiento, sentimiento y conducta del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Eso es según Morris y Maistot. Esa es la definición de ello. Y yo le digo que eso que él dice es cierto, son un patrón de pensamiento, de sentimientos, conducta. Dentro de la personalidad está el carácter de la persona, y habíamos hablado que hay 4 tipos de carácter dentro, ¿verdad? Lo hablamos ya en la iglesia, lo discutimos, pero ese carácter, dependiendo, según los teóricos, dependiendo cómo te criaste, en el lugar que te criaste, las experiencias vividas desde la niñez forman en ti una personalidad. Puede ser una persona jovial, como una personalidad agria, tosca, dura. Hay gente que la personalidad, tú te sientes agradable, y hay gente que te dice: ay, pero qué tipo más, o qué mujer más, ¿verdad?, más complicada. ¿Ah, hermano? Hay personas tóxicas. Tóxica, ¿verdad? Una personalidad tóxica. Hay gente que son una personalidad negativa, todo lo ve negativo, los sentimientos son negativos, el carácter es negativo. Entonces, pero también hay gente que son positivas. Ahora, dentro de todo eso, vamos a hablar de lo que es una personalidad cristiana. ¿Cómo debe ser la personalidad del creyente? Que aunque somos heterogéneos, pero hay unas reglas que Dios ha puesto para que se vea una personalidad, ¿verdad?, cristiana. Porque nosotros somos libros. La Biblia dice que somos libros como abiertos. En otras palabras, nosotros somos y resplandecemos. No es lo que tú digas, es lo que tú haces, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, porque cuando estudiamos esto nos ayuda a comprender mejor a otros. Algo que se ha perdido en la iglesia: la empatía, ¿verdad? La iglesia se ha perdido la empatía. ¿Por qué? Porque
el pensamiento general hoy en día es una característica de pensamiento individualista. Cada cual piensa por sí para sí y no se pone en la posición de otro. Si yo como, todo el mundo comió. Si yo tengo carro, todo el mundo tiene carro. Si yo tengo ropa, todo el mundo tiene ropa. Y no es real, pero es el pensamiento general que hay ahora en día. Yo pienso más que en mí. Si mi casa y mis familiares más cercanos están bien, pues cada cual que se resuelva como pueda. Y eso es algo que tenemos que nosotros pensar y saber que Dios no piensa así, ¿verdad? Dios dice, yo te proveo, porque cuando dice el Señor que Él te va a dar, pero es una acción de que si yo te doy es para que tú des, porque a la medida que tú das, el Señor te sigue dando. A la medida que tú dejas de dar, pues el Señor baja la pluma de la bendición, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender cuando queremos estudiar lo que es la prosperidad cristiana. Tenemos que ver que la prosperidad cristiana se basa en dos cosas: ser fiel a Dios en nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pero también en cuanto damos, porque si Dios nos da y tenemos 2 cangrejos en los bolsillos, pues Dios dice, no, a este no le podemos dar porque piensa más que en él o en ella, y Dios no es así. Entonces tenemos que ver cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la personalidad que Dios quiere que nosotros como creyentes podamos tener, ¿verdad? Hay gente cristiana que, mire, con los partidos políticos le dan y sueltan ahí a todo lo que da, pero a la iglesia no. Entonces, ¿a qué Dios le servimos? ¿Verdad? ¿A qué Dios servimos? Entonces, todo esto nos lleva a ver que ¿qué usted cree que debe ser una personalidad cristiana? Vamos a ver, antes de comenzar. ¿Qué debe ser la personalidad cristiana? No estoy predicando, necesito que usted me diga ¿qué usted cree que debe ser una personalidad cristiana? Una persona que tenga ¿verdad? Que su personalidad sea de un creyente. Fíjense que no estamos hablando de igualdad, no todos vamos a ser iguales. De hecho, la Biblia lo dice, que unos son de 30, unos de 60 y otros de 100. En otras palabras, Dios está diciendo, no todo el mundo tiene el mismo nivel de espiritualidad, no todo el mundo va a tener los mismos ministerios, no todo el mundo va a tener la misma personalidad en cuanto a carácter, en cuanto a estas cosas, porque hay gente que puede. Pero hay unas reglas que Dios ha puesto para que nosotros seamos filtrados y podamos decir, esta persona tiene una personalidad semejante a Cristo, ¿verdad? Que sea semejante a Cristo. Porque si somos seguidores de Jesús, ¿a quién tenemos que parecernos? Si decimos que somos de Cristo, ¿a quién nos debemos de parecer? A Cristo, al Maestro, ¿cierto o falso? Porque uno hace lo que aprende. No es lo que no aprende, porque tú haces lo que tú aprendes. Y si aprendemos de Cristo, tenemos que hacer las cosas que Cristo hace. Entonces, ¿cuál usted cree que debe ser esa personalidad del creyente? ¿Dónde lo vemos? Los frutos. ¿En los qué? En los frutos, ¿verdad? En los frutos del Espíritu. Que es bien importante, hermano. Nosotros muchas veces nos enfocamos en los talentos, ¿verdad? Pero los talentos no nos dicen nuestro nivel de espiritualidad. Y quiero que entienda esto. Hay mucha gente que tiene, ¿verdad? La palabra que se me fue, la que dije ahora. Talentos, dones que Dios ha dado. Hay mucha gente que tiene muchos dones, pero los dones no te determinan tu nivel de espiritualidad. ¿Quién lo determina? Los frutos. Dice Cristo que por sus frutos, no dice los dones, dice por sus frutos los conoceréis.
entonces nosotros tenemos que ser árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, y esas aguas son las aguas del Espíritu. Tenemos que vivir conforme al Señor, porque si decimos que somos creyentes, somos árboles, según la comparación que Dios hace. Y somos como higuera, y si Cristo viene a buscar fruto y no hay en él fruto, ¿qué pasa? Cojamos el ejemplo que pasó de la higuera, que Cristo fue a buscar y no había nada, y Cristo tenía hambre, ¿verdad? Así que tenemos que tener frutos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Y para avanzar por el tiempo, que no soy prudente, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. A lo que usted busca, tenemos que ver que cuando hablamos de esa personalidad, se basa en las tendencias naturales, incluyendo, fíjese, lo que el hombre aprende desde niño es ser egoísta, ¿verdad? Y eso lo vemos con los niños cuando nos quieren prestar los juguetes y empiezan a llorar, porque la tendencia del hombre es ser ¿qué? Egoísta. Y no le gusta, y más ahora, no sé cuántos ustedes han visto a sus niños que son impacientes, quieren todas las millas. Y hay cristianos que tienen el problema de que están viviendo una circunstancia en su vida, le están orando a Dios y creen que Dios tiene que actuar como un factor, ¿verdad? A la misma velocidad de su computadora. Pues no, Dios no, Dios dice pacientemente esperen Jehová. O sea, ¿dónde está la cosa difícil? Ser paciente en medio de la prueba, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad. Y Dios dice, bástate de mi gracia. Entonces ahí la cosa se complica un poco, porque entonces nuestra personalidad se va desarrollando basado en esas experiencias, ¿verdad? Pero mire bien, dice Gálatas 5:22, Julio. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Léete el 23 también. Que también son Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. En eso tiene que haber en usted. No alguno. Debemos de orar y preparar nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar a Dios para que en nosotros se vean todos los frutos que aquí se mencionan, no algunos. No es como dice la palabra, que los dones los pedamos los mejores y si le pedimos a Dios, Dios nos los da. Pero en este caso es con nuestra relación con Dios, es con nuestra disposición a servirle a Dios, en cuanto a ser fieles a Dios. Entonces las pruebas, las cosas que vamos viviendo ayudan a que eso se produzca en nosotros, esos frutos, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros, verdad? ¿Sí, hermano Julio? Yo digo que yo tengo toda, pero la paciencia no tiene. La paciencia. Pues vamos a estudiar lo que es la paciencia, ¿verdad? ¿Qué significa paciencia? Ahora bien, ajá. Vamos para ahí, sí. Sí. Sí, estamos en la hora, los que tienen el cuaderno, vamos para la parte 2. Acuérdense que yo no leo no estoy leyendo textualmente bien el cuaderno porque, si no, imagínense. Yo me doy la clase basado en lo que dice aquí. ¿Ok? Pero sí vamos al lado. Y me gusta mucho lo que dice David Stoddard, si lo digo bien, no sé, alguien que sepa inglés me diga si lo estoy diciendo bien. Dice aquí que una personalidad es el conjunto de cualidades
que constituye a una persona y lo distingue de otra. Es decir, cada persona de alguna manera es diferente a otra. Eso es cierto. Fíjate que Dios no pretende que seamos, ¿verdad? Que todos seamos lo mismo. Dios respeta nuestra identidad, nuestra forma. Lo que sí Dios quiere es que en nosotros se vean estas características que forman una personalidad del creyente. ¿Y cuáles son los que tiene que haber en nosotros para tener la personalidad semejante a Cristo? Tener los frutos del Espíritu. Y vamos a hablar de ellos. Cuando hablamos de esos frutos, fíjense que el primero que dice que es ¿qué? Amor. Y me gusta mucho porque hay iglesias que han puesto como un árbol y las raíces siempre lo ponen como que es ¿qué? El amor, ¿verdad? Y cuando hablamos de amor, según lo que establece en Gálatas capítulo 5, en el original se dice ágape, ¿verdad? Y cuando hablamos de ágape, es un amor incondicional, es un amor reflexivo, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es algo que usted ama incondicionalmente. Y eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que amar a las personas, aquellas que son fáciles de amar y aquellas que son un poquito complicadas de amar, ¿verdad? Porque hay gente que son fáciles de amar, pero hay gente que son complicadas de amar. Porque son gente que ha vivido experiencias muy traumáticas, experiencias a lo mejor en su niñez, donde mire, si a usted no le enseñaron a amar, ¿quién te enseña a amar? ¿Quién enseña a amar al ser humano? Empezando, humanamente hablando, ¿quién enseña? La madre y el padre. Porque tan importante es la madre como el padre. Los dos son vitales. ¿Ves? Y innumerables estudios han dicho que eso de que mamá y papá, eso no es cierto. Mamá nunca, jamás en la vida, una mujer, una madre, va a sustituir a un padre. El rol de madre es madre. Usted estará de acuerdo conmigo o no, pero los estudios dicen eso. Que el rol de la madre es de madre y el rol de padre es padre. Y que es una responsabilidad de ambos, porque ambos se unieron para hacer esa criatura, ¿verdad? Así que, ¿por qué es importante? Por eso vemos tanta gente que tienen trauma de niñez por falta de, a lo mejor papá nunca estuvo presente, a lo mejor un padre o una madre abusiva, y todo eso marca a la persona. Entonces Cristo tiene que venir. Cuando Cristo viene a la vida de esa persona, la persona tiene que abrirse para ser sanado interiormente, pero tiene que reconocer su herida y la necesidad de ella, de que Cristo sane su corazón, su alma, su cuerpo. Mucha gente viene a los pies de Cristo, pero hay áreas que dicen, no toque ahí. Pues entonces no es verdaderamente libre. Todavía hay atadura, hay fortaleza en el corazón de la persona, y eso evita que ame. Porque una persona que no aprendió, si mamá y papá no le amaron, no le dieron un abrazo, no le dieron un beso, no le demostraron amor, pues nunca va a aprender. Solamente cuando viene a los pies de Cristo. Y es bien difícil, hermano, que una persona así pueda entonces entender y recibir amor, porque siempre va a haber la duda: ¿me amarán? ¿Verdaderamente me amarán? ¿Verdaderamente esta iglesia me quiere? ¿Verdaderamente mi esposo me quiere? Son crisis, hermanas, que vive la gente. Y Cristo vino a sanar. ¿Sí, hermano? En la época en que yo me criaba, además de los padres, estaban los padrinos y las madrinas. Claro. Y a veces pues faltaba el padre
moría, estaba ausente, y esas personas hacían y eran fieles, porque hacían un compromiso de proteger a esos niños. Los que crecimos con ese amor lo podemos decir porque lo vivimos. Hoy día eso ya no se ve. No. Es para cumplir con una, ¿verdad? Con lo que la iglesia a lo mejor católica exige, un padrino para el bautismo, pero yo fui, pero jamás en la vida volví más, ¿verdad? Entonces, en otras cosas, no solamente papá y mamá, la familia extendida, los abuelos, el rol del abuelo es amar, no es castigar, no es regañar, porque eso le toca al hijo, ¿verdad? Pero el rol del abuelo es amar a ese muchacho, a esa muchacha, porque ya no tiene compromiso, es amarlo, es, ¿verdad? Demostrar ese amor, que ese amor también afianca y afirma lo que es el amor de las vidas de las personas, ¿verdad? Los tíos, toda la familia cercana es importante. Cuando hablamos de gozo y paz, ¿qué es para usted gozo y paz? Gozo. ¿Qué es gozo? ¿Ah? Alegría. Yo le llamaría más bienestar. Sentirse ¿verdad? bien. De lo que tú haces que te gusta, agradar, lo que no te gusta. Bienestar. Exacto. Tranquilidad. Me recuerda una historia que leí del gozo, ¿verdad? Y de la paz. La paz, cuando hablamos de paz, estamos hablando de confianza, ¿verdad? De esa confianza, esa seguridad. Fíjense que siempre se utiliza gozo y paz simultáneamente. Porque si hay gozo, ¿hay qué? La palabra y interseca, que dice, si tienes gozo, tienes ¿qué? Paz. No puede haber una persona que tenga gozo y no tenga paz. O que tenga paz y no tenga gozo, no. Porque esa palabra y me dice, si tienes gozo, tienes ¿qué? Paz. Porque si no fuera, o tienes gozo o paz. El o es una o otra. Puede ser los dos, pero no necesariamente los dos. Una palabra de intersección, ¿verdad? Entonces, si tienes gozo y paz. Y me acuerdo de la historia de un rey, ¿verdad? Es una historia, una anécdota. La historia de un rey que mandó a todos sus... quería hacer una celebración porque sentía gozo y paz en su reino. Y él mandó a todos los artistas del reino y circunstantes que quería que plasmaran un cuadro que representara el gozo y la paz. Y ese que ganara iba a recibir un gran premio y iba a permitir que la familia no pagase impuestos por el resto de sus vidas, ¿verdad? Entonces todos los artistas se esmeraron en hacer esa obra de arte. Y el rey pasó por todos los cuadros y seleccionó a uno que la gente no entendió por qué el rey había seleccionado ese cuadro. Porque para ellos era incomprensible ese cuadro y por qué el rey lo había seleccionado. Porque todo lo demás eran paisajes hermosos, niños riéndose, mucha alegría, dibujos de diferentes formas, ¿verdad? Flores, excelente, ¿verdad? Dibujo hermoso. Pero el rey dijo, ustedes no han visto bien, pero ahí representa lo que es la paz y lo que es el gozo. Y el cuadro era un día grisáceo con neblina en un riachuelo, ¿verdad? Un río revuelto, y había una cascada. Entonces la gente dijo, pero es que este cuadro, eso se ve como si fuera una tormenta, como si tuviera una tormenta, río revuelto. ¿Y dónde está lo que representa la paz? Y el rey dice, ustedes no ven
que dentro de la roca, de la cascada, hay un hueco. Y en el dibujo se ve que en ese hueco hay un pájaro echado. Tranquilo. Porque la seguridad de la roca y del agua sabe que no va a ir ningún depredador a comerle sus polluelos. Y eso es paz y tranquilidad. Saber que en medio de la roca hay tranquilidad y seguridad de que nada le va a pasar. Y por eso lo premio. ¿Ven? Y eso es realmente lo que Cristo nos ofrece. Él es la que, dice la Biblia, es la roca. Y si estamos en la roca no hay nada que temer. Y si eso pasa, hay paz, hay gozo, porque el gozo es tranquilidad, es bienestar, saber que Él está en nosotros, con nosotros, en los días buenos y en los días grisáceos. En los días grisáceos y en los días de tormenta. Y en los días de tormenta y en los días de huracanes. Y en los días de huracanes y en los días de temblor. Eso va a pasar. Porque en nuestra vida van a pasar cosas buenas, cosas no tan buenas y cosas verdaderamente malas. Que oramos a Dios que no pase, pero pueden pasar. Porque muchas veces lo que dijo Job es que lo que él temía le sobrevino. Y muchas veces oramos para, ay Dios, no me gustaría que pasara esto, no me gustaría esto, lo otro. Y Dios dice, pues vamos a pasarte por ahí. Porque en medio de ese gran temor tuyo, yo te voy a demostrar que yo soy Dios y que te sostengo y que no te voy a dejar caer. Que va a venir la desesperación, puede llegar. Que a lo mejor nuestras rodillas se caigan, también, pero Él dice que nos levanta, nos sostiene. Amén. Bien, seguimos. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Saber esperar. Saber esperar, muy bien. Ajá. Fíjate que la palabra es una composición de dos, ¿verdad? Paciencia. La paz y la ciencia. Es la ciencia de la paz, ¿verdad? Quiere decir que para yo tener paciencia, yo tengo que tener previo gozo y paz. Si no tengo gozo y paz, no tengo paciencia. Fíjense que el primero, para yo tener los frutos del Espíritu, primero tengo que tener amor. Cuando nosotros hablamos de entera santificación, que también definimos o decimos la entera santificación es igual a ¿qué? Según la Iglesia de Nazareno. Cuando hablamos de entera santificación, decimos entera santificación es lo mismo que decir perfecto amor. Pues si yo tengo ese perfecto amor, no soy enteramente santificado. ¿Ven? Entonces, lo primero el primer fruto que tiene que nacer en mí es el amor. El amor genera y abona a los demás frutos. Fíjense que después viene el gozo y la paz. Porque al yo tener el amor, tengo la tranquilidad, tengo el bienestar, tengo la seguridad de que Dios está aquí conmigo. ¿Por qué muchos cristianos tienen depresiones? La gran mayoría de los cristianos, no estoy hablando de la gente que está en el mundo, los cristianos pueden pasar depresiones, sí, por dos formas básicas. Número uno,
por una condición médica, situación de desbalance químico en el cerebro, y necesita ayuda. Por otra, diría 3, pero una viene de la otra: descuido espiritual. Cuando los afanes de la vida te arrastran, ya no tienes tiempo de orar, ya no tienes tiempo de buscar de Dios, ya comienzas tú poco a poco como a alejarte de esa relación con Dios, y eso produce en ti una constricción del espíritu, y eso te produce a ti como creyente depresión. Y otra que viene de raíz de eso es los pecados ocultos, que hay cristianos que tienen pecados ocultos, que tienen que arrepentirse, pero el miedo al arrepentimiento, el miedo a que sean descubiertos, el enemigo viene y los oprime. Y se te van a descubrir, te va a descubrir que estás haciendo esto, te va a descubrir porque son pecados ocultos. Y la Biblia dice que todo lo que es oculto sale en algún momento a la luz, ¿verdad? Entonces, eso produce. La paciencia es esa paz, ¿verdad? Con la ciencia que expresa un suficiente tiempo. ¿Para qué? La paciencia evita el enojo. ¿Por qué? Porque tú tienes esa seguridad, esa tranquilidad, y es la ciencia que el Señor pone en ti para tú saber los momentos en que estás viviendo. Y no explotas por explotar. No eres una persona, el que tiene paciencia, pues, es una persona que puede saber lidiar con las situaciones. Por eso es bien triste cuando la gente dice: ay, yo no oro por paciencia porque me vienen ¿qué? Pruebas. Pues eres un cristiano flaquito, chiquitito. Porque el cristiano que no pasa la prueba, pues no tiene victoria, no tiene cuero duro, no tiene experiencia con Dios. Porque las pruebas te ayudan a conocer a Dios. ¿Cuándo vino a conocer Job de verdad a Dios? Él lo dice a lo último: de oídate que te conocía. Antes te conocía porque los demás me decían, pero después de esta prueba, ¿ahora qué? Ahora te conozco, ahora sé de qué esperar de ti, ahora sé cuáles son tus pensamientos, ahora sé las grandes cosas que me ha enseñado. Y Job fue el primer libro que se escribió, ¿sabes? Así que cuando hablamos de eso, pues la paciencia nos ayuda a nosotros poder esperar, saber resolver. Por eso la Biblia dice: las pruebas producen ¿qué? Paciencia, porque esa paz, esa seguridad, y ya tú vas a saber. Pero es algo que muchas veces, miren, nosotros muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo. Por eso la Biblia dice que cuando tú estés en grandes pruebas, en grandes situaciones, te detengas y hagas una reflexión y le diga a Dios: recuérdame de dónde tú me has sacado, cuántas veces me has apoyado, para entonces eso me da mi fuerza, me ayuda para decir: si Dios me libró de esto, también me va a librar de lo que estoy viviendo. ¿Ves? Y eso es la paciencia. ¿Alguna duda está ahí? Comentar. Ajá, hermano. Yo entiendo que la ayuda a la paciencia también son las experiencias propias y las experiencias ajenas. A veces pensamos que lo que nos está sucediendo a nosotros es a nosotros nada más. Pero cuando vemos a otros, como decía en un libro que leí, me preocupaba porque no tenía zapatos hasta que vi uno que no tenía pie. O sea, que a veces pensamos que nuestro problema es más grande que lo de los demás. Y esa experiencia de otros nos sirve, ese testimonio de otras personas nos ayudan a levantar el espíritu, a levantar la paciencia.
Amén. Y usted me acuerda ahora lo que yo vi, que mi hijo mayor siempre se quejaba, yo no tengo nada. Yo vivo pobre, que esto, que lo otro, y siempre me estaba como que tirando esa chifreta, ¿verdad? Y un día yo le dije, yo te voy a enseñar, porque no hay mejor experiencia que la que usted le enseña. Y yo le dije, mira, el mes que viene te vas conmigo para República Dominicana, vamos para República y vamos para Haití. Vamos para allá para la misión. Y me lo llevé. Cuando él vio que una gran multitud de personas no tenían cama, que la casa, toda la gran mayoría eran casas que el piso era de tierra, y que ponían paños, ¿verdad? Ropa vieja tirada ahí, y ahí encima era que dormían. Y fuimos a un sitio en Haití que las personas, muchas niñas jovencitas no tenían ni qué ponerse, que había hambre, que fuimos a una parte de Haití que hacían galletas de vieja para poder comer. Que como decía el hermano, la bendición de la iglesia del Nazareno, pudimos llevar sacos de arroz y hacer una comida para toda aquella comunidad. Es una bendición. Cuando usted ve eso, hermano, pues yo sé, ¿verdad? Qué alegría uno ve a la gente cuando come con deseo y que uno dice, wow. Y los milagros que suceden en esas comidas. Ya yo le conté el domingo pasado el milagro que Dios hizo con un anciano en un viaje misionero. Cuando regresamos, mi hijo me dice, no vuelvo a decir jamás en mi vida qué pobre yo soy. Yo soy millonario. Nunca más me lo he vuelto a decir, ya tiene 28 años. Nunca más. Y yo me lo llevé cuando él tenía como 16 o 17 años. ¿Ves? Le sirvió la experiencia. Entonces, hermano, vamos a lo que es la fe para avanzar. Tengo 5 minutos. Fe. En el original griego, la fe se dice pistis, ¿verdad? Y denota confianza, fidelidad y ser fiel. Yo tengo que tener fe, y esa fe es esa confianza, esa fidelidad. Por eso siempre nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la que, la certeza, eso es fidelidad. Tener en nuestra mente que el que nos está hablando es poderoso para hacer como Él diga. Y me gusta siempre decir este término, como un evangelista aquí en Puerto Rico decía, no sé cómo Él lo hace, pero yo sí sé que Él lo hace. Es un término con un evangelista, no me acuerdo el nombre de él, así usaba eso. Yo no sé cómo Él lo hace, pero yo sí sé que Él lo hace. Y eso es la fe, esa certeza de lo que se espera. ¿Por qué se espera? Porque Él lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En su palabra. Hermano, yo quiero hacer algo y quiero hacer un paréntesis aquí. En estos tiempos, tengamos mucho cuidado con esos espíritus de profecía que se están dando dentro de las iglesias. Tengamos cuidado, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos cristos, y quieren engañar aún a quienes, a los elegidos. Todo lo que nos digan proféticamente tiene que estar basado en la palabra del Señor. Y sabe algo, el Señor te lo confirma a usted en su corazón. Tengamos cuidado, porque hay muchos espíritus pitonizos que se paran aún en las congregaciones, se paran aún en los púlpitos y dicen ser Dios y no es Dios. ¿Okay? Tengamos mucho cuidado con eso. Si a mí alguien, mira, a mí me pasó una vez, vino este evangelista y empezó a orar por mí, me dice, Dios me dice que tú tienes $500 y Dios te lo está pidiendo para un viaje, para una cosa, me dio así, me pidió, y yo le dije, hermano, cuando Dios me lo revele a mí, entonces yo se los doy. Pero Dios me lo tuvo que haber dicho primero a mí, porque esos son mis chavos, y me lo tuvo que haber mostrado primero a mí,
Y esa era su confirmación y yo los daba. Pero no es que usted me lo diga sin yo sentir nada. Tenemos que tener cuidado porque hay charlatanes, hermano. Hay charlatanes. Hay gente que se mete en las redes y saben que usted va a la iglesia a buscar más información de usted. ¿Ustedes creen que eso no pasa? Vea unos documentales de evangelistas que salieron a la luz después diciendo cómo hacían los rackets y las estafas en las iglesias. Tenía un grupo de personas que trabajaban en su ministerio, iban para la iglesia X, se metían a internet, buscaban todos los miembros de esa iglesia, cogían 5 o 10 personas, buscaban información porque Facebook chotea todo y Google también. Buscaban para la información, dónde usted vivía, esto, lo otro, y cuando venía el evangelista, fulano tal Dios dice que vive en tal sitio, que esto y que lo. Yo no niego que el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla y todavía es profecía, pero tiene que estar basado en qué? En la palabra del Señor. Así que, hermano, la fe va de manifiesto con la mansedumbre. Y cuando hablamos de la mansedumbre, es esa seguridad de estar tranquilo. Una persona mansa es una persona tranquila. Se mueve conforme al Espíritu. Y eso significa que no toma decisiones a la ligera, no es impulsado por las emociones, sino que se aguanta, se tranquiliza, se controla. Ahí donde Dios está bregando conmigo. Porque yo soy rápido, ¿verdad? Usted tiene que tener y ver qué le falta y trabajar en ello, orar con Dios, ¿verdad? Así que la mansedumbre es esa tranquilidad en la integridad, en la persona interna, paciente, no se mueve a la ligera, espera que Dios le hable, ¿verdad? Estaba escuchando, porque me gusta mucho las predicaciones de G. Ávila. Yo de vez en cuando me gusta meterme y escucharlas, ¿verdad? Estaba escuchando esta predicación de G. Ávila que decía, ¿verdad? Y perdone que le coja un par de minutos, que decía que un día lo invitaron a predicar a una iglesia en una loma. Y él tenía la costumbre de orar. Él no le decía a los pastores rápido que sí. Le decía, si Dios me dice que sí, yo voy. Entonces él dice que cuando estaba orando, él le dijo a la esposa, vamos a meternos en oración y ayuno. Y él tenía un cuarto preparado, ¿verdad?, para orar y ayunar. Y él cuando entró le dijo, Dios, no me salgo de este cuarto hasta que tú me reveles si yo tengo que ir o no debo de ir. Y dice que se metió el primer día. Al segundo día, la esposa, que ella se llama Yeya, Yeya. ¿Ah? Sí, Yeya. Yo la conocí a los dos, ¿sabes? Ese hombre, cuando yo fui al ministerio de él a trabajar, porque yo estudiaba en la universidad, yo fui a trabajar de voluntario y él lo que hizo fue me puso la mano, oró por mí y Dios me dice que sí, está bien, puedes trabajar. Si no, si yo le decía que no. La cuestión es, para hacerle la historia larga corta, y ella le dice que tiene una visión donde ve al pastor de la iglesia, y el pastor de la iglesia, cuando se fue acercando, tenía las uñas largas. Y dijo, ahí reina Satanás. Y en esa comunidad, es una comunidad porque dice que vio alrededor de la iglesia muchos altares de santería. Entonces dice que cuando ella vio eso, Dios le dijo, dile a mi siervo que allí reina Satanás en toda aquella comunidad. Pero no le dijo que tenía que ir.
Entonces dice que cuando ella le dijo eso, dijo, pues ahora hay que meterme en oración y ayuno más para que Dios me diga si me va a dar la victoria o no. Nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. También son mansedumbre, ¿verdad? Y templanza, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Dice que al segundo día del ayuno se le dañó el aire acondicionado. Y él dice que se empezó a dar un calor terrible en el cuarto. Y empezaba a sudar. Y el diablo decía, ¿por qué no te sales de ahí? Manda a arreglar el aire, después sigue el ayuno. Y él decía, no. Y él dice que al cuarto día o quinto, bajo ese, dice que sudaba, la gota, dice que se bañaba en sudor por el calor que hacía. Al quinto día Dios le dijo, levántate y sal que ya tiene la victoria. ¿Ves? Nosotros como iglesia tenemos que estar tranquilos y tomar decisiones basadas en Dios. Y tenemos que tener templanza, que es la palabra original, que es autocontrol. Y ahí es donde fallamos, hermano. Usted cuando se mete con Dios ahora, le dice, Dios, no me levanto de aquí, yo pongo hora. Aprenda eso. No oremos por orar. Usted sea disciplinado en la oración. Usted le dice a Dios, estos días, si usted está empezando, no se meta media hora porque no va a poder. Usted dice, yo voy a empezar 15 minutos, pero si le dice 15 minutos a Dios, son 15 minutos, no se levante antes. Y después de un par de semanas dice, me voy a meter ahora media hora. Y ahí sí, ahí media hora. ¿Qué hace Dios? Dios te va a empezar a enseñar, mira, y Dios va a comenzar a decirte, no es solamente por ti, ora por fulano, ora por mengano. Dios te pone nombres de personas. Y aprenda también a llevarse una libreta. Cuando usted ore, lleve libreta, lleve bolígrafo para escribir y lleve Biblia. ¿Por qué? Porque Dios le habla. La oración no es un monólogo, es una conversación con Dios. Y Dios te va a mostrar cosas y usted tiene que romper a escribirlas porque su mente se le puede olvidar. ¿Ok? Y siempre Dios te va a dar textos bíblicos. Esos textos bíblicos es la palabra que Dios quiere. No me haga como hacen otros cristianos que vienen y cogen la Biblia y dicen, Dios, yo quiero que me hable donde salga. Eso es la palabra tuya. Y dice, y cogen el texto y fue Judas y se ahorcó. ¿Usted cree que eso fue Dios que lo mandó a leer eso? ¿Verdad? No, Dios no brega así. No es a lo divino. Dios te habla y te va a enseñar, léete tal versículo. Por eso la Biblia tiene que estar cerca. Autocontrol, templanza, autocontrol. Así que, hermano, ¿cuáles son los resultados de esta personalidad cristiana? Una vida personal con Dios en gozo y paz. Número 2, te va a ayudar en ser una persona tranquila, una persona autocontrolada y con paciencia. Eso es templanza, mansedumbre y paciencia. Número 3, te ayuda a eso, a tener una relación con Dios, una relación directa, conectado con Dios. Número 4, y por último, te ayuda a que esos frutos puedan tener armonía con Dios. Todas estas cosas hacen que el cristiano tenga una personalidad que le agrade a Dios. Amén. Dios le bendiga, rica y abundantemente. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Gracias por cada hermano y hermana que han escuchado este mensaje, los que lo van a ver a través de las redes sociales. Te pedimos, oh Dios, que tú les fortalezcas. Líbranos, Señor, de esta semana de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Que podamos ser embajadores tuyos donde quiera que estemos y te damos gloria. Llévanos con bien hasta nuestros respectivos hogares, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Dios les bendiga, hermanos. Saludos en el amor de Cristo.